Ya han llegado a mis manos y para una comparativa dos auténticos monstruos tecnológicos, el LG G2 y el Sony Xperia Z1, dos fantásticos smartphones para hacer las delicias de su propietario. Vamos a empezar repasando las principales características de ambos terminales. El primero, el LG G2. Este dispositivo cuenta con un peso de 143 gramos, una cámara trasera de 13 megapíxeles, una pantalla Full HD de 5,2 pulgadas, un procesador de 4 núcleos a 2,26 GHz, una magnífica batería de 3000 mAh, cámara frontal de 2,1 megapíxeles, 2 GB de RAM, 16 o 32 GB de memoria interna, no permite el uso de una tarjeta microSD y es compatible con redes 4G. Conectividad inalámbrica NFC, Bluetooth, DLNA y IRDA, es decir, infrarrojos. El Sony Xperia Z1 cuenta con un peso de 169 gramos, una cámara trasera de 20,7 megapíxeles y lentes Sony G, una pantalla Full HD de 5 pulgadas, un procesador de 4 núcleos a 2,26 GHz, cuenta con certificación para impermeabilidad IPX5 e IPX8, una batería integrada de 3000 mAh, cámara frontal de 2 megapíxeles, conectividad inalámbrica, NFC, Bluetooth, Wi-Fi y DLNA, una cámara frontal de 2 megapíxeles, 2 GB de RAM, 16 GB de memoria interna y en este caso podemos utilizar una tarjeta de memoria micro SD. Es compatible, como no, con redes 4G LTE. Sony Xperia Z1 y LG G2. Lo primero que podremos observar es que el teléfono de LG es más pequeño que el teléfono de Sony, a pesar de que el G2 cuenta con una pantalla un poquito más grande, 5,2 pulgadas frente a 5 pulgadas. El G2 es menos alto y además es menos ancho. En cuanto a calidad de acabados, pues la cosa es distinta. El teléfono de Sony cuenta con un frontal de cristal y una zona trasera también de cristal, mientras que el teléfono de LG solo cuenta con un frontal de cristal, mientras que la zona trasera es de plástico en esta ocasión. También hay que destacar que el teléfono de Sony es impermeable, gracias a la certificación IPX5 e IPX8. ¿Qué significa esto? Que podremos hacer fotografías bajo el agua y no con el teléfono de LG. Pero el G2 cuenta con algo que el teléfono de Sony no tiene y lo encontraremos en el perfil superior, un puerto de infrarrojos. Con este puerto de infrarrojos podremos utilizar nuestro G2 como mando a distancia para controlar televisiones, un DVD, un Blu-ray. Podremos controlar incluso el aire acondicionado o nuestro amplificador de sonido. ¿Por qué no echamos un vistazo en primer lugar a lo que es el diseño de cada uno de ellos? Pues empecemos por el Sony Xperia Z1. Frontal de cristal, como he dicho. Tendremos los botones típicos de Android incluidos en la pantalla. En la zona superior encontraremos la cámara frontal, la zona del auricular que también incluye el LED para notificaciones. Tendremos también lo que son los sensores. Si lo ponemos de perfil tendremos una conexión especial y dos pequeñas cubiertas que esconden, como se puede ver, la tarjeta microSD y también el puerto micro USB. En el lado inferior lo único que vamos a observar es un altavoz, el altavoz del dispositivo y un pequeño orificio aquí y otro pequeño orificio aquí. Significa que podremos tener el Xperia Z1 anudado a un lanyard o bien a una correa de mano. En el lado derecho tendremos un botón de cámara externo en dos posiciones para enfoque y captura. El G2 no cuenta con un botón para cámara, al menos un botón físico. Tenemos el control de volumen y el botón de encendido y apagado de la unidad.
Bajo esta cubierta lo que tenemos es el slot para la tarjeta micro SIM. Si nos fijamos en el lado superior, lo único que vamos a observar es el jack 3,5 para auriculares. Si le damos la vuelta al dispositivo, tenemos toda la zona trasera acristalada y en un rinconcito observaremos la cámara de fotografías con una lente de 20,7 megapíxeles acompañada por un pequeño flash LED. Vayamos ahora a echar un vistazo a lo que es el LG G2. El frontal es de cristal y al igual que el Sony Xperia Z1 cuenta con los botones típicos de Android integrados en la pantalla. En la zona superior, ¿qué vamos a observar? Pues el auricular, unos sensores, también contaremos con un LED frontal para notificaciones y aquí, cuidado, tendremos hasta 8 posibilidades de color para saber cuál es la fuente de la notificación. La cámara frontal. Si disponemos el teléfono de lado, lo único que vamos a observar en el lado izquierdo es el compartimento para la tarjeta micro SIM. Tendremos que utilizar una pequeña herramienta incluida en el paquete para eyectar el compartimento. En el lado inferior, en este caso contamos con el jack 3,5 para auriculares, que cuenta en esta ocasión con una posición un tanto particular. Normalmente la encontraríamos en el lado superior y tenemos dos orificios para el altavoz del dispositivo. Además, un puerto micro USB al aire. En el lado derecho no observaremos nada, ni puertos, ni conexiones, ni botones. Y en el lado superior, ¿qué vamos a ver? Pues un pequeño orificio que es el micrófono secundario y el puerto de infrarrojos. Si le damos la vuelta al LG G2, aquí es donde encontramos una gran novedad. Y no es la cámara trasera de 13 megapíxeles acompañada por un flash LED, sino estos tres botones. Un botón central, botones de volumen y este botón central se retroilumina. ¿Qué significa esto? ¿Por qué tenemos estos botones traseros? Pues podremos desbloquear la pantalla utilizando el botón central, que como se puede ver se retroilumina, y podremos manejar muy cómodamente el control de volumen de sonido teniéndolo muy accesible a nuestra mano. LG viene con la innovación de retirar los botones que había en sus terminales en los lados y los concentra en la zona trasera. La verdad es que al principio puede que nos perdamos un poco, pero resulta realmente muy cómodo y accesible utilizarlos. Para desbloquear la pantalla, LG ha innovado también y con un doble clic podemos desbloquearla o bloquearla. Son dos productos muy elegantes. El Sony Xperia Z1 pues tiene acabados de cristal en el frontal y en la zona trasera. Sería más premium que este LG G2 en cuanto a acabados. Bien, es cierto que a lo largo de todo el perímetro del dispositivo encontraremos una franja metálica que rodea todo el lateral. Pero vayamos ahora a hablar de las principales funciones en un smartphone y cuál es el rendimiento tanto de uno como de otro. Y yo ya aviso que, en mi opinión, ambos teléfonos son extraordinarios para sacar el máximo provecho a las redes sociales, a la navegación web, a la reproducción de medios digitales, a todo realmente. Son dos auténticos monstruos, como he dicho al principio del vídeo. Para redes sociales, para mensajería instantánea, para correo electrónico, en ambos casos la verdad es que funcionan igualmente bien. No tendremos ningún tipo de problema. Lo que he comentado antes, el LG G2 cuenta con un LED para notificaciones en varios colores, en hasta 8 colores, lo cual nos puede ayudar a conocer en todo momento
a qué se corresponde el nuevo mensaje que nos ha llegado. Pero, repito, los dos son perfectamente válidos para estas actividades. En el caso del teléfono de LG, lo que yo he tenido que hacer es sustituir el teclado virtual LG por el teclado KII Keyboard, gratuito y descargable desde Play Store. Este teclado es mucho mejor que el de LG y de hecho cuenta con un sistema de predicción y corrección automática de palabras excelente. Nos manejaremos realmente muy bien con este teclado. El teclado LG cuenta con una tecla espacio mucho más estrecha, lo cual nos puede resultar incómodo al separar palabras y al ser precisos al redactar. En el caso del Sony Xperia Z1 yo he mantenido el teclado propio de Sony, que me ha resultado bastante cómodo y con un sistema de predicción y corrección automática de palabras bastante ágil. Igualmente podemos probar el teclado KII Keyboard con este teléfono de Sony. Para que os hagáis una idea, Facebook se vería de esta forma en el teléfono de Sony. Podremos navegar de forma cómoda y luego acceder a la zona privada con los mensajes, los amigos, las fotografías y demás. ¿Qué tal si hablamos ahora de lo que es la función fotográfica, una de las más utilizadas en los smartphones? El LG G2 cuenta con una cámara de 13 megapíxeles y tecnología OIS para estabilización de imagen, mientras que el Sony Xperia Z1 cuenta con una cámara trasera con sensor de 20,7 megapíxeles y lentes Sony G. ¿Cuál es mejor, el Sony o el LG? Pues realmente se debería decir que el teléfono de Sony tiene mayor calidad a nivel fotográfico, pero con el G2 obtendremos también unas imágenes realmente muy claras y muy nítidas. Nada que ver con el LG Optimus G que probaría unos meses antes. El LG G2 cuenta también con un zoom digital con una mínima pérdida de calidad, lo cual nos va a gustar y mucho. El LG G2 tiene una precisión bastante importante en cuanto a el enfoque de la cámara. Se ha mejorado mucho respecto al LG Optimus G. Es un enfoque multipunto. El Sony Xperia Z cuenta con diferentes tipos de enfoque, entre ellos un enfoque de punto único o enfoque multipunto también. Esta sería la interfaz de cámara en el Sony Xperia Z1, donde tendremos diferentes modos de cámara, entre ellos un modo automático superior y el modo manual, que sería el que yo elegiría para poder tocar temas como el brillo, la saturación, el nivel de exposición, etc. ¿Cuáles son las resoluciones disponibles para esta cámara? Pues 20 megapíxeles como máximo, 8 megapíxeles en formato 4:3, 8 megapíxeles en formato más panorámico, etc. El enfoque con el Sony Xperia Z1 puede ser o bien utilizando el botón externo o bien utilizando el botón táctil en pantalla, o también podríamos tocar sobre la pantalla para poder enfocar en un punto especial de la imagen. La interfaz de usuario del LG G2 es esta que vemos en este momento, con diferentes opciones. En cuanto a resolución, pues podemos tener 13 megapíxeles como máximo, 10 megapíxeles para un formato más panorámico y luego tendríamos 8 y 1 megapíxeles. El LG G2 también cuenta con la posibilidad de tomar fotografías con comandos de voz y además con diferentes modalidades de escena, entre ellos el modo tono dinámico, que no es otro que el HDR, la fotografía HDR para compensar la iluminación en una escena. El HDR también está disponible, como no, en el Sony Xperia Z1. En la grabación de vídeo ambos se comportan de forma fantástica,
con lo cual nada que decir respecto a esto. Los archivos que obtendremos son en formato MP4 y la resolución máxima es 1920 por 1080 píxeles. Vayamos ahora a comentar cómo se comportan los dos para reproducir medios, por ejemplo, para la reproducción de música. El LG G2 cuenta con algo que no tendremos en el Xperia Z1 y es un sonido 24 bits y 192 kHz. Mayor calidad de sonido para los amantes de la música. La aplicación de música de LG se ve de esta forma. Podemos filtrar el contenido por canciones, por álbumes, artistas e incluso podremos ver el contenido a través de carpetas, como si estuviéramos delante de un PC. Y este sería el aspecto de la interfaz del reproductor. Además, el LG G2 cuenta con unos modos de sonido predefinidos, entre ellos un modo de sonido envolvente, y tenemos también un magnífico ecualizador de 7 bandas para ajustar sonidos medios, graves o agudos. La interfaz de usuario del Sony Xperia Z1 en cuanto al reproductor de música, el reproductor Walkman, es esta que vemos. Contaremos con una pantalla principal donde podremos filtrar el contenido por intérpretes, canciones, álbumes. Así veríamos la pantalla principal de la reproducción de música, y además en el Sony Xperia Z1 contamos también con un magnífico ecualizador de 5 bandas, en este caso con modos de sonido predefinidos y también con un potenciador del bass. Sony cuenta con toda la experiencia en reproductores de música, reproductores MP3 y Walkmans. Por tanto, también tendremos una buena calidad de sonido con el Sony Xperia Z1. La creación de listas de reproducción en ambos casos funciona igualmente bien. Total libertad para crear nuestras propias listas con toda la música que tengamos almacenada en los teléfonos. Hay que puntualizar una cosa importante en cuanto a capacidad de almacenamiento. El LG G2 viene con dos versiones, una versión de 16 GB y otra versión de 32 GB, y no permite utilizar una tarjeta micro SD, lo cual puede ser una desventaja para aquellas personas que quieran tener toda su biblioteca musical en el teléfono, además de un montón de fotografías y además de un montón de vídeos. Por su parte, el Sony Xperia Z1 superará al LG G2 en cuanto a almacenamiento. ¿Por qué? Porque cuenta con 16 GB de memoria interna y también con la posibilidad de insertar una tarjeta micro SD de hasta 64 GB, lo cual es una clara ventaja competitiva respecto al teléfono de LG. Para los que sean muy multimedia, para los que quieran tener toda la música, todas las fotografías y un montón de vídeos en alta resolución, evidentemente el Sony Xperia Z1 puede que sea la elección única respecto a estos dos dispositivos. En lo relativo a reproducción de vídeo, el Sony Xperia Z1 no es compatible 100% con películas y series en formato DivX, es decir, aquellos archivos con extensión .avi. Pero no es un problema, ya que si nos descargamos una aplicación como Reproductor MX, pues convertiremos el Sony Xperia Z1 en un teléfono 100% compatible con contenido DivX, MP4 e incluso MKV. El LG G2 cuenta con una aplicación de vídeo ya compatible con películas y series en DivX, pero también podemos descargarnos, si queremos, la aplicación Reproductor MX. En ambos casos, la reproducción de vídeo
tiene lugar de forma perfectamente fluida y con la calidad de imagen que viene con el archivo a reproducir. Es decir, si tenemos una película de más de 2 GB, seguramente contaremos con una resolución magnífica. Y si tenemos una película de 900 MB, posiblemente la resolución no sea tan buena, no sea tan alta y por tanto no se vea tan bien en las pantallas Full HD de estos dos magníficos smartphones. Así se verían las secuencias de esta película en el Sony Xperia Z1, perfectamente definidas y con una gran calidad y nivel de detalle. Con la aplicación MX Reproductor MX, podemos controlar de forma táctil lo que es la iluminación de la pantalla y también el sonido. El nivel de definición de imagen en el LG G2 también es incontestable. Y la verdad es que vamos a quedar muy pero que muy encantados con la reproducción. Escenas completamente fluidas y con un nivel de definición más que excelente. Si hablamos de consumo de energía, lo que yo he podido observar es que con la pantalla al 100% de iluminación y utilizando la misma película, con las conexiones inalámbricas apagadas, el LG G2 va a consumir menos energía que el Sony Xperia Z1. En ambos casos contamos con una batería de 3000 mAh. La navegación por páginas web con ambos teléfonos. El LG G2 cuenta con una pantalla un poquito más grande, 5,2 pulgadas, frente a las 5 pulgadas del Sony Xperia Z1. Pero con los dos vamos a tener una experiencia de navegación por páginas web igual. Tenemos un procesador de 4 núcleos a 2,26 GHz en otros casos, una memoria RAM de 2 GB y además los dos teléfonos pueden disfrutar de la velocidad de vértigo de las redes 4G LTE. Vamos a utilizar el mismo explorador web y la misma página en Internet para que se pueda apreciar cuál es el nivel de experiencia de navegación. Esta es la página del nationalgeographic.com. Se pueden ver unas imágenes bien definidas con un texto perfectamente perfilado, las ventajas de una pantalla Full HD de buena calidad y lo que es la navegación vertical por el contenido, pues es incontestable. Además, la pantalla responde perfectamente a la hora de practicar zoom. La carga de contenido con el Sony Xperia Z1 será rapidísima. En este caso estoy utilizando una red Wi-Fi y la cobertura no es máxima, con lo cual tardará un poquito más, pero con unas buenas condiciones la carga es rapidísima. Con el LG G2, pues la experiencia de navegación está a la misma altura que con el Sony Xperia Z1. Podremos navegar por el contenido con total fluidez, podremos ampliar con el mismo sentido del tacto, las imágenes se van a ver perfectamente definidas y el texto perfectamente perfilado. De hecho, en los dos casos podremos leer el texto sin necesidad de practicar zoom. Son los beneficios de contar con, en ambos casos, una pantalla Full HD. Aunque bien es cierto que en el G2 el tamaño de la pantalla es 0,2 pulgadas más grande. Hablemos de la interfaz de usuario en ambos teléfonos. Los dos cuentan con una pantalla principal con varios escritorios en los que poder agregar widgets, accesos directos y aplicaciones. En los dos casos tenemos unos botones táctiles integrados en pantalla. En el G2 más grandes que en el Sony Xperia Z1, aunque bueno, eso realmente no importa mucho.
Los dos cuentan con un desplegable para notificaciones, aunque debo decir que las opciones y accesos en el G2 son mucho más completas. De hecho, en el G2 contamos con diferentes accesos para activar conexiones inalámbricas, para bloquear la rotación de la pantalla, para activar el modo vuelo, para ajustar el nivel de sonido en las notificaciones, incluso en diferentes de ellas, y también podemos ajustar el brillo de la pantalla. En el Sony Xperia Z1 el desplegable de notificaciones es mucho más limitado en cuanto a opciones. Sí que podremos ajustar también el brillo de la pantalla, pero estamos limitados a lo que son cambiar el modo de sonido y activar el Bluetooth y el Wi-Fi. En el G2 también contamos con una ventaja adicional y es la captura de pantallas a través de la función Quick Memo. Con Quick Memo lo que podemos hacer es capturar cualquier cosa que estemos viendo en la pantalla. Capturar pues una secuencia de vídeo, capturar una página web, capturar lo que estamos viendo en la aplicación de WhatsApp, capturar lo que estemos viendo en Google Maps, y además de capturar también podemos editar la captura. Podemos dibujar en la captura y esa captura de pantalla la podemos bien guardar en la memoria del teléfono o bien la podríamos compartir instantáneamente a través de, en este caso, BlackBerry Messenger, por Bluetooth, en Flickr, Facebook, Hangouts, en Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. El menú de aplicaciones en los dos teléfonos. Nos vamos al menú de aplicaciones y esta sería la distribución. Una de las cosas que me gusta mucho del Sony Xperia Z1 es que si deslizamos el dedo accedemos directamente a un menú lateral desde el que poder cambiar el tipo de orden, o bien mantener nuestro propio orden, o bien cambiar a un orden alfabético o incluso por instalación de aplicaciones. Y como no, podríamos indicar desinstalar para elegir aquellas aplicaciones que quisiéramos desinstalar. En el caso del LG G2, el menú de aplicaciones cuenta con dos escritorios, uno para todas las aplicaciones y otro escritorio donde podemos revisar los widgets que queremos incluir en alguno de los escritorios de la pantalla de inicio. ¿Qué podemos hacer con el menú de aplicaciones del LG G2? Pues podemos, al igual que el Sony Xperia Z1, mover los iconos a placer e incluso podríamos organizar las aplicaciones en carpetas. Y si queremos, podemos indicar diferentes dos opciones en cuanto a visualización. Podemos ver los iconos en un tamaño más grande o incluso podríamos ver los iconos en un tamaño más pequeño de forma que caben más en un solo escritorio. Además, el LG G2 nos permite ocultar aquellas aplicaciones que no vayamos a utilizar. La verdad, y en mi opinión, lo que es la interfaz de usuario del LG G2 es superior a la del Sony Xperia Z1. Es más flexible y permite hacer más cosas en realidad. En el Sony Xperia Z1, para cambiar el fondo de escritorio o para añadir widgets, pulsamos unos segundos sobre el centro de la pantalla y podemos aquí añadir los diferentes widgets a alguno de los escritorios. También podríamos añadir accesos directos de aplicaciones o, como no, cambiar el fondo de pantalla. Los ajustes del sistema en ambos teléfonos se van a ver de esta forma. Una estructura diferente. En el caso del G2 contamos con diferentes escritorios para organizar las diferentes opciones. Un escritorio para redes, otro para sonidos, pantalla y uno más general para el resto de opciones. En el caso del Sony Xperia Z1, al menos en la versión actual de Android, cuenta con unos ajustes
listados, en formato lista. El LG G2, como comentaba al principio del vídeo, cuenta con una cosa muy interesante, una función muy interesante, que es el control remoto. Con el G2 podemos agregar un dispositivo para controlar una televisión, un equipo de audio, un DVD, tele por cable, un proyector e incluso el aire acondicionado. De forma que en unos pocos pasos tendríamos nuestro propio control remoto universal en la pantalla del teléfono, con un montón de botones para poder controlar la televisión en este caso. En lo relativo a edición de documentos, el Sony Xperia Z1 viene con la aplicación Office Suite Pro, que nos permitirá la creación y la edición de documentos, Word, Excel y presentaciones incluso. Lo que yo os puedo decir es que ambos teléfonos, tanto el Sony Xperia Z1 como el LG G2, son dos magníficos smartphones, dos tremendos smartphones con una gran potencia, con el mismo procesador, con 2 GB de RAM. Cierto es que el LG G2 únicamente se puede valer de su memoria interna de 16 o 32 GB, pero por ejemplo el G2 sí cuenta con un puerto de infrarrojos para que el teléfono actúe como mando a distancia. Los dos son muy buenos para fotografía, aunque en el Sony Xperia Z1 contemos con unas fotografías con una mayor resolución. Los dos son igualmente buenos para navegar por internet, para manejar redes sociales, para correo electrónico, para reproducir música y para reproducir vídeo. Pero también hay que decir que el G2 cuenta con una tecnología en sonido 24 bits y 192 kHz. Bien es cierto, por otro lado, que el Sony Xperia Z1 cuenta con una cámara de fotografías apoyada por unas lentes Sony G. El LG G2 y el Sony Xperia Z1 son teléfonos con una amplia capacidad de batería. Son 3000 mAh que en los dos casos nos van a ir muy bien para tener el teléfono más de una jornada funcionando. Y lo que sí hay que comentar respecto al Sony Xperia Z1 es que cuenta con un modo estamina que nos va a proporcionar incluso 1,5 veces más autonomía que si funcionara de forma normal. En la modalidad estamina podemos escoger aquellas aplicaciones de las que queremos hacer una sincronización de datos. El Sony Xperia Z1 tiene unos acabados más buenos que el LG G2, básicamente porque tiene el frontal y la zona trasera de cristal, mientras que el LG G2 cuenta solo con un frontal de cristal. El G2 es más pequeño que el Sony Xperia Z1 y cuenta con una pantalla un poquito más grande. Los dos teléfonos fantásticos, tremendos, dos monstruos en telefonía móvil y con sistema operativo Android.